Hubo un momento en la vida de todo joven jugador en el cual tuvimos que elegir un nuevo juego para llevar a casa. Aún recuerdo esos tiempos cuando era niño y tenía mi poderosa Play 2 chipeada. Iba a mi puesto de juegos de confianza y observaba el amplio catálogo de juegos originales y para nada de procedencia ilícita. Era entonces que debía analizar cuidadosamente las portadas de los juegos y decidir en cuál se destinaran mis ahorros. De esta manera fue que conocí muchos de los títulos que me acompañaron en mis días de juventud, pero hubo un día en el que la señora que atendía el puesto me recomendó una joya que pasó a convertirse en uno de mis juegos favoritos. Aún recuerdo cuando me miró y me dijo: "Mira este juego, lo traje porque las revistas lo valoran muy bien", o algo así. La verdad no recuerdo las palabras exactas. Solo sé que siempre estaré inmensamente agradecido con esa señora, pues fue quien más alegrías le trajo a toda una generación de jugadores en el lugar donde yo vivía. Cuando jugué por primera vez Shadow of the Colossus me quedé absolutamente maravillado. No entendía ni dimensionaba cómo era posible que un videojuego se viera tan bien. Los escenarios, la luz, la vegetación, absolutamente todo en este juego despertó en mí una ilusión genuina por empezar a jugar. Aún puedo recordar mi impresión cuando vi la escena introductoria con esa banda sonora. El estilo artístico es una decisión de diseño, que va más allá de cómo quieres que se vea tu juego. Podríamos decir que el espíritu del videojuego está fuertemente ligado a este aspecto. Es con esta base con la que muchas veces comienza la labor de tomar decisiones en cuanto a la jugabilidad, la distribución en el mapeado y por supuesto el motor gráfico, la escala, la ambientación y el carácter sobre el cual se quiere transmitir algo al jugador. Shadow of the Colossus cuenta precisamente con un carácter ominoso. Está claro que la localización donde se desarrollan los acontecimientos en este videojuego tiene una profunda inspiración en edificaciones religiosas, templos como los vistos en las civilizaciones antiguas, y que obviamente se toma sus libertades al tratarse de un mundo fantástico. El estado ruinoso en el cual se nos es presentado juega un papel fundamental, pues ya desde un primer momento nos da información. Con tan solo una cinemática introductoria casi sin diálogos, sabemos que este es un lugar remoto, que tiene un carácter místico y que fue abandonado hace mucho, y está claro que hay algo importante por lo cual este sitio fue dejado atrás. Este es puro lenguaje del videojuego, ser capaz de dar tanta información sin decir una sola palabra, únicamente de la mano de una banda sonora y un diseño artístico a la altura. Precisamente en esta entrega es muy importante que el mundo hable por sí mismo, ya que, si bien a lo largo de la aventura sí habrá diálogos, los mismos no explicarán demasiado acerca del lore de este videojuego, por lo que descubrir la historia será un trabajo antropológico, una labor de reunir las piezas del rompecabezas y darles un sentido, interpretar la historia del videojuego, que en este caso es un viaje completamente personal, pues la conclusión a la que puede llegar cada jugador dependerá únicamente de cómo armó la historia en su cabeza, y eso me parece maravilloso. Ahora, como siempre aviso, si quieres evitar spoilers que puedan arruinar tu experiencia, te invito a que vayas, termines el juego por tu cuenta y luego regreses a este video. Sin más que decir, empecemos. Wander es el protagonista de nuestra historia, un joven que viaja a estas tierras remotas y prohibidas acompañado de su fiel caballo con el objetivo de resucitar a una joven llamada Mono. Las leyendas e historias que se relatan en su tribu hablan de cómo en este lugar uno es capaz incluso de resucitar las almas de los muertos. Pero como hemos sido testigos en múltiples ocasiones, todo tiene un precio. Nuestro protagonista coloca en un altar el cuerpo envuelto con una túnica de la joven que busca resucitar. Momentos después unas sombras aparecen, pero son fácilmente repelidas al utilizar una espada capaz de canalizar la luz. Es entonces que una voz misteriosa de una entidad incorpórea se dirige al joven. Este es un ser conocido como Dormin, el cual expresa su genuina sorpresa al ver que el joven posee aquella espada. El trato al que llegan es que aquel ente misterioso devuelva el alma de Mono a cambio de que el joven destruya los 16 ídolos que se encuentran en la habitación, ya que estos son representaciones ligadas a seres vivos que se encuentran en estas tierras. Ahora bien, he tenido la oportunidad de jugar este videojuego en las dos versiones disponibles, la primera lanzada en 2005 para la PlayStation 2 y el más reciente remake fue lanzado en 2018 para PlayStation 4, y puedo decir que es quizás el remake más fiel que he tenido la fortuna de jugar, ya que si bien cuenta con algunos añadidos, es en su mayoría un remake que pocos cambios hace en el resto de aspectos. ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, esta primera escena en la que Wander llega por primera vez a este santuario y coloca el cuerpo de la joven en el altar, así como la posterior conversación con aquella misteriosa entidad, son idénticas en ambas versiones. Aún así, se pueden alcanzar a percibir ciertas diferencias, y quizás pienses que me contradigo, pues estoy diciendo que ambas son iguales,
pero lo único que cambia es el apartado gráfico y la dirección artística. El remake hace un trabajo excepcional al dotar de nueva vida a la entrega. Gráficamente el juego es una maravilla y consigue captar en gran parte la esencia del original. Aún así, hay ciertas diferencias que a mi parecer cambian bastante la atmósfera que desprende cada entrega. En la versión para Play 2 podemos ver cómo los reflejos, la iluminación, es quizás más exagerada, es incluso destellante. El santuario completo presenta un ambiente diferente producto de las limitaciones de la época y las decisiones que se tomaron a la hora de dirigir el arte del videojuego. Todo esto hace que este recinto se sienta como un lugar más místico, más irreal, pero a la vez más encandilante. Por otra parte, el remake hace un trabajo magnífico en cuanto a su apartado gráfico. La iluminación está muy bien, pero pierde esa fuerza, ya que al intentar ser un poco más realista, pierde parte de esa chispa de identidad que resultaba tan impresionante en el primer juego. Aún así, no me malentiendan, yo recientemente terminé la versión de Play 4 para poder hacer este video, y debo decir que es absolutamente disfrutable. Simplemente son observaciones que hago en cuanto a mi percepción sobre la ambientación y el arte que se maneja. Todos aquellos que hayan probado esta entrega sabrán a lo que me refiero cuando digo que la atmósfera que se siente al explorar el mapeado es rara, una mezcla entre soledad e inquietud, y es que para poder enfrentar a cada uno de los 16 colosos, primero deberemos llegar a su ubicación. El mapa es bastante grande, y no hay ningún otro NPC más que nosotros, nuestro caballo y los colosos. El resto son inmensos valles, páramos, lagos, bosques, montañas y la inmensidad del ambiente natural abandonado, el cual en ocasiones alberga restos de antiguas edificaciones que nos hacen saber que esto alguna vez estuvo habitado, pero el paso del tiempo ha deteriorado todo lo que se dejó atrás. Los enfrentamientos contra los colosos, en mi opinión, comienzan desde el mismo santuario, en el cual usaremos nuestra espada para que nos indique el camino a seguir. Una vez hecho esto, tendremos que continuar usando este recurso y el mapa que tenemos para orientarnos. La ausencia de música y la inmensidad de la escala en cada entorno que vamos descubriendo es precisamente lo que da esa atmósfera inquietante que antes mencioné. Es algo bastante difícil de explicar, pero hay algo en el juego original y en el remake que ha logrado reproducir fielmente esa sensación de sorpresa, incertidumbre e incluso miedo por lo desconocido, por estar solo, por desconocer incluso el rumbo que debes de tomar. Eso es algo que muy pocos juegos pueden generar y es digno de reconocerse. Aquí me gustaría leer tu opinión y tus experiencias jugando este título, pues estoy seguro de que son sumamente interesantes, así que por favor déjamelas en los comentarios. Hay algo bastante gracioso a la par de interesante que recuerdo muy bien sobre este videojuego y su comunidad. Hubo un momento en mi vida donde por fin tuve acceso a internet. Fue entonces que descubrí las comunidades de mis juegos favoritos y por supuesto la de este juego en concreto. Por aquella época, hablo aproximadamente del 2007, había foros donde la gente comentaba información sobre sus juegos favoritos. En este caso, la comunidad compartía consejos, guías, curiosidades o secretos que habían encontrado en el inmenso mapeado, los múltiples santuarios repartidos que ayudaban al jugador como puntos de guardado, además de albergar unos curiosos reptiles brillantes, a los cuales, quitándoles la cola, podíamos aumentar nuestra estamina, o también había árboles que tenían fruta la cual aumentaba nuestra barra de vida. Incluso se descubrió una forma de llegar a la cima del edificio central del juego, el santuario, descubriendo así un jardín secreto, y todo esto descubierto por la comunidad. Por supuesto, de la mano de todo esto estaban las siempre interesantes leyendas urbanas, que en un juego con la atmósfera ideal como la presente en este videojuego, era perfecta para alimentar la imaginación de los fans. Por ejemplo, tenemos el rumor de un supuesto 17º coloso, el cual era secreto, y que se podría encontrar en un lugar remoto dentro del juego, y había incluso fotos de bajísima calidad que probaban la supuesta veracidad de estas afirmaciones. La realidad es que en el juego tenemos únicamente 16 colosos. Aún así, sí estaba pensado tener más colosos en un primer momento. El creador, Fumito Ueda, había planteado un total de 48 colosos, algo que se dejó de lado debido a las limitaciones de la época. Por ello, primero se redujeron a 24 y por último recortaron otros 8 colosos antes de terminar su desarrollo. Esto es algo que se pudo encontrar en los archivos del juego. Todo esto, en lugar de apaciguar los rumores de la comunidad, no hizo sino encender más aún las teorías, pues había gente que incluso afirmaba que existía una forma de hacer aparecer al dicho 17º coloso, por ejemplo, llegando a lo alto del santuario, nadando muy lejos en el mar, o incluso logrando entrar a una zona que en un principio parecía inaccesible en el mapa.
Desgraciadamente no eran sino rumores, y jamás existieron dichos enemigos, pero aún así es obvio que todas esas afirmaciones y teorías por parte de los fans se debían en buena parte por influencia de la atmósfera, que es tan característica de este videojuego. Por suerte, los posteriores libros de arte publicados por el equipo desarrollador nos dejaron ver imágenes verdaderas de los colosos excluidos del juego final, los cuales tienen un diseño increíble y es una verdadera lástima no haberlos podido ver, pues seguramente habrían sido enfrentamientos tan emocionantes como los que podemos encontrar en el juego completo. Ahora bien, es bastante entendible el por qué nos incluyeron a estos enemigos en el juego final. El mapa es enorme, lleno de secretos y ubicaciones misteriosas. Quizás ya hasta se tenían pensadas las ubicaciones donde se dispondrían las arenas de combate, pero analizándolo más detenidamente es increíble que la Play 2 haya sido capaz de ejecutar este juego, y un milagro técnico que el equipo desarrollador lo hiciera posible. Cada coloso cuenta con su propia ubicación, que está ligada a su diseño y las mecánicas de su pelea. Por eso se entienden estas decisiones a la hora de recortar en cantidad para priorizar la calidad. Personalmente considero que cada coloso está bastante bien pensado, y todos tienen formas diversas a la hora de enfrentarse. Por ejemplo, el primer coloso es el tutorial. Para llegar a él deberemos familiarizarnos con los controles, y para lograr derrotarlo tendremos que comprender que este juego no es de acción, es un juego de puzzles en forma de enemigos gigantes. Deberemos entonces gestionar nuestros recursos, aprender cuándo usar nuestro arco o nuestra espada, iremos aprendiendo a cuidar la barra de estamina y encontrar formas creativas de ir escalando para poder cumplir con nuestro objetivo, porque cada pelea es una auténtica odisea llena de obstáculos y deberemos encontrar la forma de superarlos. Por eso, tanta gente terminó encantada con este videojuego. Hay batallas que se libran a pie, en escenarios que juegan a nuestro favor y nos brindan herramientas para usar en contra de nuestro enemigo. Hay otras batallas donde Agro, nuestro caballo, desempeñará un papel importante y debemos aprender a usar correctamente nuestras herramientas en este caso. También hay combates acuáticos y aéreos, cada uno más impresionante y cinematográfico que el anterior. Personalmente mis combates preferidos son contra Quadratus, el segundo coloso, Avión, el quinto, Hydrus, el séptimo, Bazaran, el noveno, Dirge, el décimo, Phalanx, el 13º y Zenobia, el 14º. Cada uno de estos combates está lleno de elementos únicos que los hacen destacar, utilizando mecánicas que si bien ya veníamos usando desde antes, nos exigen como jugadores el adaptarlas para usarlas desde un enfoque diferente. En mi opinión, los jugadores creativos son aquellos que más disfrutarán el juego, al buscar formas para derrotar más eficientemente a los colosos. Por cada enemigo derrotado, una sombra irá invadiendo el cuerpo de Wander. Esto no es otra cosa sino la esencia de Dormin, la cual yace fragmentada y sellada en cada coloso. Por eso, después de cada pelea seremos transportados al santuario, y lo usaremos como punto de salida, aunque esto también se entiende como un aspecto de gameplay, para no obligar al jugador a dar tantas vueltas por el mapeado. A su vez, ocasionalmente habrá ciertas cinemáticas que nos muestran a un grupo de viajeros, los cuales visten una ropa parecida a la de nuestro protagonista y que se dirigen al lugar donde estamos. Y es que cuando derrotemos al último coloso todo tendrá sentido. Lejos de ser una simple historia de amor donde un hombre busca la forma de revivir a su amada, esta me parece una historia de sacrificio, ya que Mono fue sentenciada cuando se profetizó que tendría un destino maldito. Este hecho fue lo que motivó a Wander para robar la espada que porta y dirigirse a estas tierras prohibidas, desencadenando su lucha en contra de los seres que servían como sello de Dormin. Por tanto, y en mi opinión e interpretación, fue la decisión de terminar con la vida de Mono, lo que de hecho desencadenó ese supuesto destino maldito. Nuestro protagonista sacrifica todo con tal de regresar a la vida a esta doncella. Sacrificó su honor al hurtar y escapar con la espada, y más aún al adentrarse en unas tierras prohibidas. Poco a poco sacrifica su propia humanidad al albergar los fragmentos del poder y esencia de Dormin. No teme sacrificar su integridad e incluso su propia vida con tal de cumplir su propósito, y en último lugar pierde a su leal compañero, Agro, en su camino para enfrentar al último de los colosos, Malus, el 16º coloso, el más masivo e imponente hasta ahora, representando quizás la inmensidad de la proeza y el pecado de Wander. Es una vez que logra derrotar a este inmenso ser que sufre el último de los sacrificios, pues ahora también perdió su conciencia al ser invadido por Dormin, el cual posee su cuerpo, intentando liberarse por completo de aquel lugar que lo encadenó por tanto tiempo. Es aquí, en este último momento, donde llegan aquellos extraños viajeros, los cuales usan un sello para volver a encerrar la esencia de Dormin, sellando de una vez por todas esta tierra prohibida,
haciendo que sea completamente inaccesible el llegar a esta. Me gustaría mencionar una escena en toda esta última parte del juego, en donde nosotros somos quienes controlamos a Dormin, albergando el cuerpo de Wander, y es que ahora entendemos lo impotentes que podían llegar a ser realmente aquellas masivas criaturas que derrotamos. Momentos después de estos acontecimientos es que la doncella Mono por fin despierta, pues a pesar de todo, el trato se había cumplido, y fue revivida. Además, Agro sigue con vida, aunque herido por la caída en la que pensamos había perecido. Así pues, algo quedó en aquel lugar donde fue sellado Dormin, un pequeño bebé con cuernos que simbolizan el pecado cometido, y quizás así cumpliendo ese supuesto destino maldito de la joven, la cual ahora cuidará de este pequeño, mientras lentamente se dirigen a la cima del santuario, lugar donde los aguarda un jardín que servirá como su nuevo hogar, en aquel lugar ahora completamente aislado. Así es como termina este maravilloso juego, el cual es completamente libre a la interpretación de cada uno de los jugadores, pues si bien hay diálogos y algunos hechos e información confirmada, la realidad es que el resto es completamente críptico. Es pues tarea de cada uno darle un sentido. Me parece maravilloso cómo ya desde hace tanto tiempo existen juegos tan únicos, innovadores, extraños si se quiere ver de esa manera, pero tan ambiciosos, porque este juego exploró los límites de la Play 2, buscó una nueva forma de contar una historia captando por completo la atención de los jugadores y llevándonos a un lugar aislado, siendo capaz de hacernos sentir realmente inmersos en ese sitio desolado, motivando y enamorando a una comunidad completa, incentivando la elaboración de teorías, rumores, leyendas e incluso algo tan descabellado como hacer que los jugadores exploraran cada rincón de este enorme mundo para intentar encontrar algo más. Por supuesto, hay más cositas sobre las cuales hablar de este videojuego. Por ejemplo, existe una gran variedad de contenido adicional, como la dificultad difícil, con la cual los colosos ganarán algunas características como nuevos puntos débiles que deberemos destruir para derrotarlos, además de algunas nuevas mecánicas por descubrir al enfrentarlos. También hay modos contrarreloj activables después de terminar el juego, y que son verdaderamente desafiantes y entretenidos, sobre todo para todos aquellos jugadores que se sientan atraídos por los enfrentamientos desafiantes y que los pongan en situaciones tensas. Claro que todo esto traerá recompensas al jugador, tales como diferentes tipos de flechas con efectos únicos, mejoras al daño que hacemos a los puntos débiles de los colosos, la capacidad de encontrar recursos marcados en el mapa, e incluso flechas explosivas o hacernos invisibles para los colosos. Todo esto vuelve a Shadow of the Colossus un juego al que poder invertirle una buena cantidad de horas para poder conseguir todo lo que tiene por ofrecer. Estos son el tipo de juegos que más me llaman la atención, los que no son típicos, los que buscan ser algo más y quedan inmortalizados por ello. ¡Qué afortunados somos! Pues ahora podemos disfrutar de un remake con gráficos a la altura de las nuevas generaciones, pero conservando esa esencia tan única del juego original. Aunque aún así, yo te invitaría a probar ambas versiones, empezando por la de PlayStation 2, pues te aseguro que no te arrepentirás y descubrirás un título absolutamente fascinante. Esto es todo por mi parte, espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte, pues eso me ayudaría mucho para poder seguir creciendo. Me gustaría agradecer profundamente a todos aquellos que han apoyado mis videos anteriores. De verdad, no tengo palabras para expresar lo feliz que me pone ver tanto apoyo. Simplemente, gracias. Nos vemos muy pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten